Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. También recordarte que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a comenzar, Virgo, y tu trabajo. Has tomado una decisión, Virgo. Veo muchos de vosotros que tomáis una decisión y os vais a otro lugar. Los que no sea así, dice, hay un cambio dentro del contrato. Bien, porque salen nuevas firmas. Los Virgo que no estáis trabajando, dice, un movimiento, un avance y una firma, ¿vale? O sea, que sale trabajo para vosotros, aunque no estaréis muy de acuerdo en un principio con lo que vais a ganar, que esto será negociable más adelante. Virgo, que tenéis un negocio, te has planteado mucho un cambio, ha habido pérdidas, y te has planteado un cambio, que llega el momento del cambio, ya estás en el proceso de cambio, pero tienes que darle tiempo para ver los resultados, muy importante, Virgo, los resultados no los vas a ver de la noche a la mañana. Vamos a seguimos, Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Tienes que tomar una decisión, Virgo, y el tiempo juega en contra. Dice, tendrás que tomar una decisión para no tener una pérdida mayor, Virgo, con un dinero del pasado. Así lo dice, cada uno que lo aplica a su historia, como siempre te digo. Vamos a seguimos, ahora sí, Virgo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteros. Éxito para muchos de vosotros, Virgo. Éxito en el amor. Sale aquí una persona muy especial, y cuando digo muy especial es que es muy especial. Vamos a ver qué quiere decir esto, Virgo. Vamos a ver. Esta persona que aparece aquí. Esta persona está ya muy cerca de tu vida, Virgo, y para muchos de vosotros podría ser que estaría ya, En un principio dice que esta persona y tú tenéis una conexión más allá de lo que es esa atracción, hay una conexión especial. Dice, pero esta persona tiene que volver a un lugar del pasado, ¿vale? A un lugar donde tiene familia, y cuando está esta persona en este lugar, dice, vosotros estáis teniendo muchas comunicaciones. Comunicaciones que dicen, irán centrándose más en lo que es una posible relación seria entre vosotros. O sea que las comunicaciones van a ir fluyendo de manera muy rápida, por lo que yo veo aquí. Es una persona un poco mayor que tú, Virgo, tenlo en cuenta. Alguien un poco mayor que tú. Vamos a ver qué más. Me gusta mucho esta persona que aparece aquí, y me gusta más la conexión que hay entre vosotros dos, entre esta persona y tu, Virgo. Vamos a ver qué más. Tú puedes pensar que en ese viaje que hace esta persona a ese lugar del pasado, dice que ese viaje te puede dar a entender que tiene que reunirse con alguien del pasado, ¿vale? Cuando estéis en la situación sabréis por qué os digo esto. Pero más allá de eso, dice, no es que se tenga que reunir con nadie del pasado, es que esta persona necesita arreglar alguna situación en ese lugar, ¿vale? Y tú te darás cuenta que durante ese viaje las comunicaciones entre vosotros son cada vez más intensas. Vamos a ver qué más, Virgo. Que estáis solteros.
Es que esta persona, mira, yo Virgo, te voy a decir una cosa, tú esta persona la pillas en pleno cambio de su vida, en plena transición de su vida. Esto que yo estoy viendo aquí estaba por destino, ¿vale? También tengo que decir que ha llegado antes de tiempo, no estaba destinado en esta fecha, dice llega antes de tiempo, pero bienvenido sea. ¿Qué más da la fecha? Vamos a seguir, seguimos, Virgo, seguimos, no te me vayas, solteros, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Ahora vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Virgo, casados, en convivencia y novios. Si queremos cambios en la relación hay que ir despacio y hay que ir soltando muchísimas cosas. Esto es lo primero que está saliendo, ¿eh? Hay que aprender a compartir algo, a llegar a un acuerdo, ¿eh? Esto es de dos, ¿eh, Virgo? No de uno solo. Si tenéis algún problema, el problema es de los dos, no es uno el culpable. Es muy fácil hacer eso. Ojo, Virgo, que a lo mejor no eres tú y es tu pareja, ¿eh? El que hace culpable. Virgo, casados, en convivencia y novios. Se van calmando las cosas aquí, por lo que yo estoy viendo, Virgo. Se van calmando las cosas y dice, será importante reanudar una conversación entre vosotros dos. Un momento, perdón. Será muy importante reanudar una conversación entre vosotros dos para tomar una decisión. Esta conversación se reanudará más adelante, ¿vale? Entonces, Virgo, yo sí veo las cosas más calmadas entre vosotros, pero yo veo uno de los dos que insiste mucho en echar la culpa al otro. Y esto es un error. Vamos a ver qué más. Tenemos miedo a una situación del pasado, dice uno de los dos está entre dos personas, una del pasado y la que tenemos ahora. Hay dudas. Una de las dos cosas está pasando aquí, ¿no? Pero también la situación está empeorando, empeora un poquito esto. Tengo que decir en este caso que yo no veo una separación entre vosotros, pero sí veo como que muchos de vosotros tenéis que aclarar esto. ¿Qué se siente por la persona del pasado? Porque aquí hay muchos miedos por parte de uno. Dice, hay un miedo a que se vuelva con una persona del pasado. O a que una persona del pasado esté ahí tan presente, ¿no? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Vamos a ver de otra forma. Claro que aquí el alejamiento que vosotros tenéis es por el carácter de uno de los dos, insisto, es que hay uno que culpa al otro de algo y no es así. Esta culpabilidad que se le pone al otro es simplemente de una forma o de otra, voy a decir que es una manera de llevarlo todo al terreno de uno y a manejarlo a su forma y a su antojo. Entonces, esto no es así. Aquí el problema es de los dos. Vamos a ver qué va a pasar aquí, ¿eh? Me interesa saber qué va a pasar aquí en esta relación. Y el caso que a mí no me ha salido una separación, ¿eh? A día de hoy. O sea, lejos de eso me han ido que, bueno, que las cosas, que hay conversaciones entre vosotros, que hay que aclarar algo. Mira, ¿ves? Dice, vais a tener una conversación, que vais a aclarar algo. Y dice, y alguna situación de uno de los dos se va a terminar. Una situación se tiene que terminar si se quiere seguir con esta relación, ¿eh? Sale clarísimamente. Vamos a seguir, seguimos. Virgo, casados, en convivencia y novios. Hay que tomar ciertas decisiones, dice uno de los dos, dice no, si no puede tomar una decisión uno de los dos, lo que no puede hacer es culpar a la otra parte porque no puede tomar una decisión. Uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que tiene que tomar y de la decisión final también.
Y esto es lo que está pasando aquí, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. Ahora mismo no es momento de ponerse a mirar de cara a futuro, Virgo, porque el futuro ahora mismo, es incierto. Tú tienes que centrarte ahora mismo en lo que tienes ahora y el por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Porque hay una razón. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Me voy a quedar sin voz hoy, ¿eh? Seguimos, Virgo, con tu salud. El aparato digestivo, ¿eh? Muy importante, Virgo. Muy importante. Y quiero que le prestes mucha atención a los temas del aparato digestivo, ¿eh? No lo dejes. Dicen las cartas, si tienes algún problema con el aparato digestivo, ya no es momento de dejarlo. No pienses que porque hoy te duele, mañana no te duele, no, esto no es nada. Tienes que mirártelo, aunque luego no sea nada, pero tienes que mirártelo. Como siempre te digo, Virgo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Me quedo sin voz, ¿eh? Vamos a seguir, Virgo, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Virgo. Muchas veces a todas las personas, y esto le pasa a cualquier ser humano, los grandes cambios le dan miedo, les crean incertidumbre. Pero también te voy a decir, Virgo, que los grandes cambios están relacionados con nuevas oportunidades en tu vida, ¿eh? Y nuevas historias. Virgo, te voy a dar un número, el número 58 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.